Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a iniciar la parte especial del derecho penal y vamos a iniciar con el fraude. En tratándose del enriquecimiento ilícito de las personas, debemos mencionar que el robo con violencia es una de las formas más primitivas de presentación de este tipo de enriquecimiento. Normalmente en las sociedades semisalvajes o con una cultura de alguna manera atrasada, la forma en que los sujetos se hacían de los bienes de otros era mediante la violencia. Sin embargo, cuando los pueblos van alcanzando mayor cultura, porque hay desarrollo de la agricultura, extensión del comercio, existen avances industriales, de alguna manera se comunican más las ciencias, se dan a conocer más las ciencias. En esa medida los pobladores de una comunidad adquieren mayores conocimientos y mayor desarrollo intelectual. Entonces, entre los mismos pobladores existen también los malvados que también se vuelven más listos. Y entonces, la idea de la violencia para obtener los bienes de otras personas se empieza a desterrar o a ceder un poco ante los razonamientos de un sujeto más astuto para obtener los bienes de las personas sin arriesgarse, sin que exista riesgo incluso para la víctima. Empiezan a realizar maquinaciones, artimañas para hacerse de bienes de las otras personas, y de esta manera cambian la fuerza o la violencia por los recursos intelectuales. Así es como surge el fraude. En el delito de fraude, toda idea de violencia respecto de su persona desaparece. Debemos precisar que en el robo el sujeto activo va a la cosa, la toma, se apodera de ella. Pero en el fraude es la propia víctima quien la entrega. Él es quien, bajo un engaño, actuando en una falsa creencia de la realidad, él mismo entrega al sujeto activo los bienes, un lucro, una cosa, y él mismo perfecciona el delito. Tratándose del delito de fraude, la astucia que lleva a cabo el sujeto activo dificulta su prevención y su combate. Fíjense que, por ejemplo, para el robo, de alguna forma podemos decir que es más fácil de combatir y prevenir, teniendo policía más eficaz y mejor organizada, poniendo alumbrados públicos en las calles, mayor vigilancia en las calles, poniendo defensas mecánicas en nuestros hogares o en nuestras propiedades, como pueden ser mallas electrificadas, bardas con clavos, alambre con navajas, alambre de púas, etcétera, algo que proteja nuestros bienes. De alguna manera también relegando a los ladrones en la cárcel, digo, los ladrones habituales, es decir, cerrar la puerta giratoria. De esa forma podemos aminorar el robo, no que digamos que lo vayamos a acabar, eso nunca va a pasar, pero sí lo podemos aminorar. En cambio el fraude, ustedes saben hoy en día que hay privaciones de libertad simuladas, o sea, por teléfono simulan secuestros. Hay fraudes telefónicos, hay una serie de modus operandi de los delincuentes, defraudadores, y no obstante que las autoridades los dan a conocer por medio de las redes sociales, la gente sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo.
Entonces es más difícil de combatir el delito de fraude. Como el delito de fraude presenta características muy particulares, le corresponde pues al legislador hacer una legislación acorde al delito y que pueda de alguna manera combatirlo, ¿no? Brindar seguridad y certeza jurídica y eficiencia en su combate. Artículo 224. Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior a quien, fracción novena, incumpla los términos contractuales ocasionando un perjuicio a persona o agrupación dedicada a la actividad agropecuaria por motivo de la comercialización de sus productos. Muy bien, si se fijan en este tipo especial del fraude, que es el fraude agropecuario, el legislador se da cuenta de que la actividad agropecuaria es un pilar del sector primario de la economía estatal, que incluso cuando salió la exposición de motivos de este tipo, se llegó a sostener que cerca del 10% del Producto Interno Bruto del estado de Chihuahua provenía del campo. Si a esto le anexamos o adminiculamos con esta importancia que tiene el sector rural en nuestra comunidad, que hay familias enteras que viven de ello, que durante toda una temporada de cosecha invierten su dinero, porque para regar sus tierras hay que pagar la luz de los pozos, hay que limpiar las tierras, hay que fertilizar, hay que invertirle, es tiempo, dinero y esfuerzo, con la finalidad de que a la fecha de la cosecha pues puedan hacerse numerario para poder salir adelante él y su familia. Cuando ya viene la cosecha, viene la esperanza de toda esa familia y de todos esos trabajadores que estuvieron ahí coadyuvando con ese productor del campo. Y resulta que existe una figura, coloquialmente se le dice coyote o coyotaje, que son intermediarios que vienen y compran las cosechas para grandes industrias o otro tipo de comercios. Llámese los productos nuez, manzana, durazno, cebolla, tomate, chile, papa, cacahuate, alfalfa. Todos esos productores de alguna manera son los que impulsan en gran medida el desarrollo del estado de Chihuahua. Y cuando ellos tienen levantando sus cosechas, imagínense el que está levantando la cosecha de chile, imagínense que él está levantando y ya tiene 30 toneladas de chile y empieza la pizca y ya la tienen arpillas y llega un intermediario, un coyote como le dicen coloquialmente, y le ofrece: te doy tanto kilo. Finalmente dice: ¿qué voy a hacer? Voy a confiar en él. ¿Por qué? Porque son artículos perecederos. No puede el productor dejar, pues voy a esperar otra mejor oferta. Ahí lo voy a dejar 15 días, un mes, a ver si me llega otra mejor oferta. Claro que no, el producto se le va a echar a perder. Y entonces ese productor del campo, vamos a suponer que quedó la venta en 1,5 millones de pesos. Dice: en este momento te doy 300,000 pesos. Y se los da el sujeto que llegó y le compró toda la producción, toda la cosecha de esa temporada, y carga los trailers y se va. Y simplemente después, a la fecha del vencimiento del pago, suponiendo que diga en 2 meses, te liquido el resto, 1,200,000, y no vuelven y no les pagan. Y entonces dicen: hazle como quieras, al cabo es civil. Debo no niego, pago no tengo. El legislador chihuahuense, consciente de esta problemática y de lo engorroso que significa iniciar un trámite civil formalista, y que incluso los sujetos que hacen de intermediarios son incluso de otros estados, el localizarlos para emplazarlos se convierte en unos pescados enjabonados. Él
decide legislarlo en materia penal, porque el derecho penal es represivo, es punitivo y es sancionador. El derecho penal como un derecho que entra únicamente cuando se hace necesario, cuando se afecta seriamente un bien jurídico que tutela al Estado, entonces entra en juego el derecho penal. Entonces el legislador creó este tipo para darle seguridad y certeza a los productores del campo. Dice, en la hipótesis delictiva, es un tipo especial de fraude agropecuario, incumpla, comete el delito, se aplicarán las penas del fraude, ¿al qué? Primer elemento, que incumpla los términos contractuales. Es un incumplimiento de contrato, que incumpla los términos contractuales, ocasionando un perjuicio a una persona o agrupación dedicada a la actividad agropecuaria. Aquí debemos resaltar que la víctima tiene una calidad específica, debe formar parte de un grupo o sector de la población que se dedica a la producción agropecuaria, y debe ser el negocio o el incumplimiento del contrato por motivo de la comercialización de sus productos, motivo de esa actividad agropecuaria. Pero luego dice, incumpla los términos contractuales, pues. Erróneamente se ha interpretado que para que se dé la hipótesis delictiva de la fracción novena, el sujeto activo debe, desde que celebra el contrato, tener la actitud preconcebida de no cumplir, es decir, desde un principio tener demostrado el engaño como si fuera un tipo básico. Y esto es incorrecto. La hipótesis de la fracción novena no lo dice. ¿Por qué pretenden atribuirle o hacerlo como requisito de la fracción novena el que se haya dado un engaño previo, como si fuera un tipo complementado agravado del fraude o un tipo complementado del fraude? Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque no se trata de un tipo complementado. Es más, la hipótesis, la forma de redacción ni siquiera les da para eso. Cuando yo veo ese tipo de resoluciones digo, bueno, ¿y cuál es el fundamento jurídico para que tú, órgano judicial o abogado, sostengas que el incumplimiento de los términos contractuales debe de ser precedido de un engaño? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Incumplan los términos contractuales previo engaño. ¿Dónde dice? En ningún lado. ¿Por qué lo interpretan así? Por tradición, porque así se les ha enseñado en las escuelas incorrectamente. Aquí dice, incumplan los términos contractuales cuando el sujeto activo le da los 300,000 y le dice, en 2 meses te doy 1,200,000, entonces, si a los 2 meses el sujeto no exhibe el 1,200,000, entonces comete fraude agropecuario. ¿Por qué? Porque el dolo sobreviene con posterioridad, no debe ser previo como se exige en el tipo básico. Alguien pudiera decirnos, pero nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Y en realidad, si ustedes ven, la fracción novena es una deuda de carácter civil. Yo le diría, sí, tienes razón, nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil, salvo que exista un tipo penal que lo prevea. ¿Por qué? Porque la tipicidad es la que establece el campo de lo prohibido en el derecho penal. Entonces, también pudieran decir, no, pues entonces lo que está haciendo el legislador en el 224 es hacer tipos de fraude analógicos. Son fraudes impropios, es analogía, es aplicar la ley por analogía. Y yo les diría, tiene razón, pero la analogía le está prohibida al juzgador, pero no al legislador. Espero haya quedado claro este tema. Únicamente les digo, consulten a Francisco González de la Vega, es un autor muy bueno en este tema, y pues que tengan bonito día.